El título del mensaje, hermanos, de esta mañana es la teoría del caos. Y la palabra caos viene del griego, que significa literalmente una abertura o un agujero. Otra definición que nos presenta el diccionario es un estado amorfo, sin forma o indefinido, de aquello que es anterior a la ordenación del cosmos o de la creación. También una definición es desorden. Pero en la física y en las matemáticas, hermanos, la teoría del caos se refiere a estudiar el comportamiento errático e impredecible de algunos sistemas dinámicos que son sensibles a condiciones iniciales. O sea, todo se remonta al principio, todo se remonta al punto donde todo comenzó. Y en esta mañana nosotros vamos a considerar lo que la Biblia dice acerca del principio de todo, porque hemos estado considerando en estas últimas ocasiones, durante este 2021, el cómo la Biblia nos revela a Dios. Y la Biblia nos revela a Dios desde el principio y lo pone como el creador de todo lo que existe, entre otras cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, eso es lo que vamos a considerar en esta mañana. Dice Génesis 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Permítame leérselo en otra versión. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te pedimos tu dirección en esta mañana al considerar tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que Él hable a nuestro corazón, Señor, en este día. Que podamos recibir tu mensaje, que no solamente lo atesoremos, sino que, Señor, nos haga estar firmes en nuestra fe, y aquellos que no te conocen, Señor, les ilumine y les guíe a tomar una decisión por Cristo, Señor, y venir a ti a través de Él, que es el único medio. Aleja distracciones a esta hora, Señor, y que podamos estar en cuerpo y mente dispuestos para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ya leímos nuestro texto, y este texto o estos versos exponen que el mundo fue creado o es una creación, y no solamente es el resultado espontáneo de algo o algo misterioso. Y entonces estos textos asumen que el mundo tiene un creador personal, un creador vivo, un creador eterno, que es la fuente, el origen de todo y el sustentador de todo lo que existe también. Y entonces en esta mañana usted y yo vamos a seguir o a perseguir un propósito. Y es que al considerar este relato de la creación, debemos recibir la verdad de que Dios en Cristo y por el obrar poderoso del Espíritu Santo transforma las vidas que están en caos. Y las transforma en vidas salvadas, las transforma en vidas completamente diferentes a lo que eran sin Cristo. Y bueno, hermanos, vamos a considerar parte por parte estos versículos y vamos a tomar de ellos las enseñanzas espirituales para esta mañana. El texto comienza diciendo que Dios en el principio, y les decía, no solamente Génesis 1 y 2 nos muestran a Dios como el creador, sino nos revelan a Dios como existiendo desde la eternidad. La existencia de este mundo, de este cosmos que nos rodea, con toda su grandeza, hermanos, con todo su diseño, con esa armonía que nos sorprende, es una afirmación enfática de que Dios existe. Es una revelación a todos nosotros de que Él existe antes de todas las cosas.
de que Él es la causa de todas las cosas, es la fuente de todas las cosas que existen hoy. Él, Dios, es la explicación de todas las cosas y también, hermanos, Él es el destino. Para Él fueron creadas todas las cosas y Él es el sustentador, todas las cosas en Él subsisten. Y cuando la Biblia habla de Dios en el principio, usa una palabra que es plural para Dios, la palabra Elohim. Y da también por sentado de que existe un Dios, un solo Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y los tres tienen los mismos atributos divinos. Entonces, por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, está presente en la creación. Él es la fuente, el destino y el sustentador de todas las cosas. Es lo que nos dice la Escritura, Colosenses 1, 16 y 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Juan 1, 1 nos dice del Señor Jesucristo que en el principio, en la eternidad, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces este versículo de Génesis 1 asume la existencia de Dios, asume su personalidad y su unidad múltiple. Encontramos a Dios, encontramos al Espíritu Santo y la Escritura nos revela que Cristo es el creador de todo lo que existe. Nos muestra también su eternidad, nos revela su omnipotencia, nos revela su soberanía absoluta, su sabiduría infinita, su bondad sin igual. Génesis 1:1, hermanos, nos revela a nuestro Dios como el Dios verdadero. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Entonces, tenemos la revelación de nuestro Dios como el Dios único, verdadero y vivo. Pero hablando de la creación, hermanos, dice la Escritura que en el principio Dios creó. El hombre, de manera natural, se pregunta acerca del mundo en el que vivimos, de si siempre existió, de cuándo comenzó, qué edad tiene el mundo. Y estas preguntas no son por presunción, no son como exigiendo algo, sino es simplemente el ejercicio de nuestra inteligencia que Dios mismo ha puesto en cada uno. Pero en el texto bíblico encontramos la respuesta a esas preguntas. Y la respuesta que nos da Génesis 1 a todos esos cuestionamientos acerca de la creación, hermanos, es simple. Es sublime y es suficiente. La respuesta es sublime porque trasciende el tiempo y dice en el principio. Y conecta lo material con lo espiritual. Por eso es sublime. Es sublime, hermanos, porque nos hace ver que cada átomo que conforma cada cosa creada lleva una inscripción de Dios. Se asocia con todas las cosas grandes y pequeñas que nos rodean. No es que todas las cosas sean Dios, como dicen algunos, no, sino que llevan el sello distintivo de Dios, nos revelan a Dios de una manera. Por eso esa respuesta que nos muestra el Génesis es sublime. Y es simple, como decíamos, porque hasta un niño la puede entender, es directa, es positiva, es completa. La respuesta es que Dios hizo todo. Y la revelación de Dios es sublime en este versículo porque nos revela como ninguna otra cosa puede hacerlo, el poder y la sabiduría de Dios. Y por eso, porque es simple y porque es sublime, hermanos, la respuesta que da el Génesis a nuestras preguntas acerca de la creación es suficiente. Es suficiente que el texto nos diga que la naturaleza es obra de Dios, que la materia es la creación de su mente y que Él, Dios, está sobre todo y es bendito para siempre. Esa es la respuesta que nos da la Biblia. Simple, sublime, suficiente.
Isaías 40:38 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y esta respuesta, hermanos, simple, sublime y suficiente que aquí se ofrece, es una sola frase, pero es la manera que el Espíritu Santo elige para declararnos de forma breve, pero clara, sin insinuaciones, sin prefacios, sin adornos, sin elocuencia tal vez para algunos. El Espíritu Santo nos lanza esta verdad como una luz, hermanos, hermosa. Y por lo tanto no necesita ningún otro adorno. No necesita nada más. Y nos dice a usted, a mí y a todo el mundo. Dice, Dios creó. Dios creó todo lo que existe. En el principio, Dios creó. Nuestra historia de la creación, hermanos, la registrada en la Biblia, se diferencia de todas las demás como la verdad absoluta. No es una ficción. Y no es difícil de entender, pero cuando intentamos sacar a Dios de la ecuación en la creación, entonces todo comienza a complicarse. Las naciones, los pueblos antiguos tenían su propia historia de la creación, pero no se elevan, hermanos, en el pensamiento y mucho menos buscan conocer a un Dios todopoderoso y establecerlo como el creador de todas las cosas, sino que buscan una explicación que satisfaga más que al alma, más que a lo espiritual, a lo mental. Pero nosotros podemos decir por la revelación de la Escritura que Dios es el creador, que el mundo es una creación de Dios, que el mundo es el ejercicio de esa inteligencia suprema y de esa voluntad independiente de Dios. Es la creación, hermanos, es la expresión de los pensamientos más altos y sublimes, que son los pensamientos de Dios. Y de todo ese amor que Dios demuestra a sus criaturas. Al ver la creación, hermanos, podemos ver que no hay nada al azar. Dios creó todo y todo su trabajo está registrado aquí en Génesis 1. Todas esas cosas que dice el escritor a Hebreos que no se ven y que se usaron para hacer lo que ahora se ve, están dotados de inteligencia para combinarse en formas tan hermosas y maravillosas como las vemos en el mundo por la dirección y el ejercicio del poder de Dios. Entonces, Dios, hermanos, en el principio creó. Él es el creador y así es como Génesis nos revela a Dios. Cualquier otra descripción de Dios fuera de esto que la Biblia nos dice con respecto a la creación es mentira. Dios es el creador. Dios existe desde antes de la creación. Él es el ser supremo, fuente de origen, sustentador de toda la creación. Pero dice el texto que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Hermanos, creo que todos estamos familiarizados, y si no, ahorita lo vamos a decir, con la verdad de que al contemplar las obras de la creación, podemos vislumbrar a Dios desde la naturaleza. En todas partes podemos discernir pruebas indudables de la ilimitada sabiduría, poder y bondad de ese gran autor de todas las cosas que es Dios. En todas partes nos encontramos con rastros de ese diseño sublime que nos sugieren el pensamiento de un creador todopoderoso. Sin duda, y la misma Biblia nos dice que podemos vislumbrar a Dios desde la creación. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmos 19:1, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 69:34 dice, alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos.
Pero es evidente, hermanos, que estos y otros pasajes similares, las cosas creadas se mencionan no como argumentos de la existencia, del poder y de la verdad que Dios creó todo. No se usan como eso, sino que se usan como ilustraciones. No como sugiriendo la idea de un Dios como el creador, sino desplegando y expandiendo esa verdad de que Dios es el creador de todo lo que existe. Por tanto, hermanos, para nuestros propósitos espirituales, la verdad de Dios como el creador debe recibirse no como descubierto por nuestra propia razón que sigue un hilo de pensamiento, no, sino como la comunicación directa de una persona real, Dios revelándose a sí mismo como el creador, como el Dios vivo y verdadero. Y de esa manera, hermanos, tenemos que admirarlo con detenimiento. Tenemos que confiar en Él con seguridad. Si Dios sostiene todo este universo, hermanos, puede sostener nuestra vida en sus manos. Y por eso también podemos depender completamente de Él. Y ciertamente, hermanos, la Biblia nos muestra que al contemplar la creación, el hombre queda sin excusa delante de Dios en cuanto a su existencia. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se revela, hermanos, a nosotros como el Creador. Dice, Él crea los cielos y crea la tierra. Y podemos vislumbrar todo lo que Él es al contemplar simplemente la creación. Y dice el texto que Dios creó los cielos y la tierra. Primero el cielo, se nombra el cielo, hermanos, porque en dignidad está por encima de la tierra. El cielo simboliza el origen del hombre. Simboliza la dirección de nuestra oración, pero también el cielo simboliza nuestro anhelo supremo. Debemos desear el cielo. Pero para eso, hermanos, la revelación natural de Dios es limitada. Al contemplar la creación, no podemos alcanzar la justicia de Dios. Por eso se hace necesaria una revelación especial de Dios. Está su palabra, está nuestro Señor Jesucristo. Es la revelación especial de Dios, porque solo a través de Él podemos regresar a Dios. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 1:14 dice que el Verbo que existía desde el principio y que es Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Entonces, hermanos, debemos desconectarnos de la tierra para apuntar hacia el cielo. Y solamente a través de Jesucristo podemos hacer eso. Y en la medida que nos despegamos de la tierra, sí consideramos la obra de Dios, la asociamos con nuestro pensamiento del cielo, pero debemos hacer del cielo nuestro principal deseo. Debemos apuntar hacia Él. Y si tú no conoces a Cristo, debes apuntar hacia el cielo, pidiendo a Dios que te dé la oportunidad de abrir tu corazón y de recibirle como tu Salvador personal. Y nosotros, hermanos, que somos creyentes, debemos despegarnos de las cosas terrenales y, como dice la Escritura, debemos apuntar nuestra vista a las cosas celestiales. Que nos olvidemos de hacer tesoros en este mundo y en esta tierra y que apuntemos a hacer tesoros en el cielo. Por eso Dios dice que Él creó primero los cielos y luego la tierra, porque el hombre debemos poner nuestra mirada en el cielo. Luego dice, hermanos, el texto
que la tierra estaba desordenada y vacía. Ese versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La versión alterna que yo estoy utilizando dice, me gusta más cómo presenta el texto, y dice, la tierra estaba sin orden y vacía. Había que ordenar la casa. Aquí es donde dicen muchos que está el caos. El caos. Aquí encontramos esa postura, esa teoría de caos. Dice, la tierra estaba sin forma, estaba sin luz, sin vida, pero ¿sabe algo? La tierra estaba con Dios. Y el desorden y el vacío que había en la tierra es cierto, hermanos, para la esfera de lo físico. La tierra en el momento que se escribe Génesis 1:2, o que Moisés narra y deja por escrito esta revelación de Génesis 1:2, la tierra estaba en un estado de total desolación o caos. No tenía orden, no tenía muebles, no había un ser humano para contemplar esa tierra, no había una voz que se escuchara en medio de ella, no había animales que deambularan en medio de ese desorden, no había árboles, no había flores que aliviaran su esterilidad. La tierra estaba vacía. Estaba vacía. Entonces, hablando de lo físico, hermanos, ciertamente la tierra estaba vacía. Y el Señor, en los versículos del 3 en adelante, se ocupa en llenar la tierra y en ponerla en orden. Esto nos habla de que Dios está creando y está poniendo en orden todo lo que va creando y está llenando la tierra con eso que Él también va creando. Pero esto de la desolación, el caos, el desorden y el vacío que existía en la tierra física, hermanos, también es cierto para la esfera de lo mental o de lo moral. Hay muchas mentes en el mundo cuya condición intelectual o mental estaría bien descrita por el lenguaje de este versículo. Están desolados. Están desolados, están en caos, están vacíos. Mentes que no están llenas de pensamientos sublimes o que apunten a Dios. Mentes que no están motivados por grandes y nobles convicciones. Mentes que están desprovistas de conocimiento, que no tienen lo necesario, que no están amuebladas, que no están llenas, están vacías. Que la luz no les ha resplandecido. El grito de Dios de hágase la luz no se ha escuchado en sus almas. La oscuridad está sobre ellos, como estuvo sobre usted y sobre mí antes de conocer al Señor. Sobre quienes no ha resplandecido la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que, como le dice Pablo a los Efesios, su mente está entenebrecida por la ignorancia que hay en ellos, como lo había en nosotros antes de conocer al Señor. El caos, el desorden y el vacío no solamente es cierto para lo físico y para la mente, sino también es cierto respecto al alma. Hay miles y miles de almas en todo el mundo, en cada ciudad, en cada pueblo, cuya condición se describe correctamente por este versículo. Está desordenada y vacía, está en caos, su alma carece de construcción alguna. Dios diseñó al hombre para que basara su vida en principios elevados, para que se motivara con propósitos nobles y aspirara a grandes cosas y grandes esperanzas. Pero en lugar de ello, hermano, el hombre desde el principio, lo vemos en el Génesis, deja eso de lado y basa su vida en la conveniencia y se anima y se estimula por la ilusión que el mundo ofrece.
Lo vemos en Adán, en Eva. Dios les dio todo, pero anhelaron cosas que no estaban preparados para ello. Hermanos, nuestras almas y amigo que nos escucha, nuestras almas deberían estar ocupadas en buscar lo divino, en buscar lo espiritual, en buscar lo celestial. Sin embargo, estamos ocupados en asuntos transitorios, en asuntos terrenales, en asuntos que están sujetos al tiempo y que nos van a trascender. Nuestras almas debían estar llenas de Dios. Sin embargo, las satisfacemos con pequeñas dosis de placer mundano. Nuestras almas deberían estar cautivadas con la perspectiva de la eternidad que Dios nos revela en su palabra, pero al contrario, hermanos, estamos cautivados por los espejismos que nos muestra este mundo y que son no solamente terrenales, sino temporales y efímeros. Un alma así, hermanos, que no considera las cosas espirituales, se encuentra en un estado de caos, y caos mucho más lamentable que el mundo de la creación en Génesis 1:2, ya que en Génesis 1:2 nos habla de la materia, que como dice la Escritura, esta tierra va a pasar, va a ser destruida, pero hermanos, cuando hablamos del alma, hablamos de un ente inmortal, de un ente que trasciende a este mundo y a esta vida, y que va a la eternidad. Y solamente hay dos destinos para el alma eterna: el cielo con Cristo o el infierno sin Cristo. El caos del alma es ese caos de Romanos 3:23 que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es ese caos que dice que no hay quien busque lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera una persona. No hay justo ni aún uno. Todos nos hemos descarriado. Cada quien hemos tomado nuestro camino, como dice el profeta Isaías, y nos hemos alejado de Dios. Y por eso, a causa del pecado, nuestra alma está en un caos. Está desordenada y está vacía. Hermanos, esta forma de decir las cosas de parte de Dios, de estar sin forma y vacío, es una expresión que describe a muchas naciones, que describe a muchas sociedades de hoy en día, que describe a almas hoy en día, a muchas vidas. Pero no solamente eso, también describe a muchos libros que hoy circulan. Están desordenados, sin forma, están vacíos. Desgraciadamente también describe a muchos sermones hoy en día. Están vacíos, están en el caos. Y desgraciadamente el caos también describe a muchas iglesias y a muchos grupos denominados cristianos. Por más celosos que sean, se están alejando de Dios. Pero este caos, al igual que el de la creación, hermanos, no es irrecuperable. No debe ser despreciado. No debe ser razón para decir, ya no hay más que hacer. Está todo desordenado y está vacío. No, hermanos, fíjese lo que dice la Escritura. Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las tinieblas eran, como lo vamos a ver ahorita en un texto que vamos a leer, eran los pañales del mundo. Y el Espíritu Santo era la incubadora del mundo en medio de ese caos, de esa desolación. Y lo que nos quiere enseñar la Escritura, hermanos, lo que nos revela Dios en este versículo, en esta parte del versículo 2, es que en las condiciones más áridas y más elementales de todas las cosas, bajo la cobertura del Espíritu Santo, hay transformación. Se elimina la oscuridad, se da vida, se imparte belleza y también utilidad. Es el Espíritu Santo, hermanos, haciendo esa obra de transformación en el mundo, en el caos, en el vacío y en el desorden, para que Dios pueda poner orden y llenar la tierra. Eso es verdad para el mundo material. La tierra, como ya vimos, estaba desordenada, estaba vacía, pero ahora resplandece la esperanza
Y con el Espíritu Santo todo se va a tornar útil y hermoso. Hermanos, Dios a través de este ejercicio de crear y de poner orden, de llenar la tierra, abre los caminos para el conocimiento del investigador. Revela bellezas que inspiran a aquel que es un artista. Y también manifiesta la fertilidad que es anhelada y valorada por el que labra la tierra. Después del caos viene la belleza. ¿Y de dónde viene esta transformación? Es el resultado del desarrollo, es el resultado de la evolución, es el resultado del error, es el resultado de la explosión, es el resultado de las influencias de la atmósfera. Toda esa belleza se explica por la ley de la atracción, es por el esfuerzo humano. No, hermanos, ¿de dónde viene toda esa vida? Es creación de Dios, es el don de Dios, es el resultado de que el Espíritu Santo se moviera sobre la oscuridad del caos, de modo que el trabajo divino hace que la desolación, el vacío, el caos de la naturaleza se transformen en campos útiles y bellos. Mire lo que dice la Escritura. Dios contestándole a Job en medio de esa interacción que Job tuvo con Dios en medio de sus pruebas. Le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú? Capítulo 38, versículo 4 al 9. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están asentadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban con gozo. ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de su espesa oscuridad sus pañales. Dios, hermanos, está declarando que Él creó todo lo que existe y que aun cuando algunos pudieran creer y ver que todo estaba en un caos total, por la obra transformadora del Espíritu Santo, que es Dios mismo, que tiene los atributos de Dios como creador, dio paso a la bella y útil creación. Entonces, la transformación del caos en belleza y utilidad es verdad para el mundo físico, pero también es verdad para la inteligencia, para la mente, como decíamos ahorita. El caos de la mente humana, como ya vimos que todos nos encontramos ahí, se convierte en orden, se convierte en luz, se convierte en plenitud solamente por medio del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 2, 14 al 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es cierto que el hombre natural es estudiante, es diligente en la búsqueda de información y tiene una oportunidad excelente de cultivarse en su inteligencia. Pero ¿quién nos da el poder, hermanos, de investigar? ¿Quién nos da la inteligencia? ¿Quién nos da esa disposición diligente para el estudio? ¿Y quién nos da los medios para la educación? Todo eso es un don de Dios. El funcionamiento de nuestra mente, de nuestro pensamiento, está bajo la tutela del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, obra sobre la mente humana más oscura. Y la voz de Dios resuena desde ese abismo en el que se encuentra cada persona y produce luz y les guía hacia lo espiritual. Un hombre puede tener mucho conocimiento y sin embargo vivir en un gran caos. Y no es hasta que Dios aparece en escena y el hombre abre su corazón a Cristo que el Espíritu Santo viene y mora en él. Y entonces comienza una gran obra
en su vida y comienza a transformarlo y comienza a desarrollarlo y comienza a crecer de manera armoniosa en mente y en cuerpo, ambos ordenados por Dios. Es lo que nosotros llamamos vestirnos del nuevo hombre. Es la obra de Dios que comienza, como dice Juan 1, 11 y 12, en a todos aquellos que creen en Él, en Cristo, que le reciben y que son hechos hijos de Dios. Es la obra que se realiza en aquellos que el Señor Jesucristo le explicó a Nicodemo en Juan capítulo 3, que nacen de nuevo, nacen espiritualmente. Es la obra, hermanos, que dice Pablo a los Efesios, que cuando oímos el Evangelio de verdad, la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y creemos en Él, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es esa obra que le dice Pablo a los filipenses, Dios ha comenzado y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es esa obra de transformación que solamente el Espíritu Santo puede hacer por la presencia de Él en nuestra vida, al recibir a Cristo por la fe en nuestro corazón. Es revestirse del nuevo hombre, hermanos. Efesios 4, 17 al 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El caos de la mente es transformado por Dios. Pero el caos del alma también es transformado por Dios. El caos del alma del hombre solo puede ser restaurado por el ministerio transformador y creativo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae luz, restaura el orden en nuestra vida, hará que todas nuestras capacidades y aún nuestros anhelos más nobles brillen en todo su esplendor, hermano. Hará que nuestra alma sea una habitación y un almacén apto para todo lo celestial. Hermanos, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y debemos reconocerlo. Pero si tú no conoces al Señor y estas líneas describen tu vida, estás en caos. No desprecies el caos. No desprecies la oscuridad. Aún si tú eres creyente y tu vida continúa siendo un caos, estando vacía y desordenada, no desprecies el caos, no desprecies la oscuridad, no digas que todo está perdido, porque así como en las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y tal vez sientes que las tinieblas están sobre tu vida, solamente son los pañales que Dios está poniendo para hacerte crecer. Deja que el Espíritu Santo incube todo aquello que Dios quiere producir en tu vida. Y es posible que esa oscuridad se convierta en algo glorioso. Que seas trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Dios por el maravilloso, poderoso y bondadoso movimiento del Espíritu Santo en tu vida. Si tú no conoces al Señor y tu vida es un caos, tu vida está en el caos porque tu destino eterno es destituido de la gloria de Dios. Es un lugar de tormento. Deja que la luz del Evangelio resplandezca en tu vida. Y para usted, hermano, que ya conoce al Señor, pero que aún permanece en ese caos porque se aferra a las cosas terrenales, se aferra a los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Deje que el Espíritu Santo resplandezca en usted, que resplandezca en nosotros y que nos ayude a quitar todo aquello que nos hace permanecer en las tinieblas, no para condenación, pero sí para no vivir la vida que agrada a Dios. Dejemos que esa luz admirable de Dios resplandezca sobre nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo produzca todo ese fruto que Él quiere que nosotros llevemos. Dice Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos, está en un caos.
Un caos total. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y dice Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, en un caos total. Dice, ahora os ha reconciliado. El apóstol Pablo también le dice a los colosenses que ellos, al igual que nosotros que hemos creído en Cristo, hemos sido trasladados de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. El apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, dejemos que Dios transforme el caos de nuestra vida en algo bello y útil. Si tú no conoces al Señor, deja que el Señor te haga una nueva criatura. ¿Cómo? Pablo le escribe a los Corintios y les dice, segundo a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El caos quedará atrás. Dios incubará todas las cosas nuevas y producirá en tu vida todas las cosas nuevas que Él quiere para ti. Tito 3:3-7 dice, porque nosotros también, y cuando dice nosotros, está hablando el apóstol Pablo y sus colaboradores, y le dice a Tito, dile a los de la iglesia de Creta, a los creyentes de Creta, diles que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Caos total. Y creo que no es diferente, hermanos, a la vida de cualquiera de nosotros. No podemos decir que nacimos en el altar del templo. Nosotros nos identificamos completamente con esta descripción. Nuestra vida estaba en un caos total, pero Dios no se rindió y nos dio la oportunidad de que en medio de ese caos, de esas tinieblas que nos envolvían, se manifestara su gracia. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración o el nuevo nacimiento y la renovación, la transformación en el Espíritu Santo, incubando y produciendo todas esas cosas nuevas en nuestra vida. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la promesa de la vida eterna. La teoría del caos, hermanos. Dios se revela a nosotros en la Escritura como el Creador Todopoderoso, que hizo todas las cosas de la nada y que aún en medio del caos y de la oscuridad, Él creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, para que confiemos en Él, para que dependamos de Él, para que le contemplemos a Él, para que vivamos para Él. Pero ciertamente, hermanos, todas las cosas están vacías en todas las esferas de la vida, de lo físico, de lo espiritual. Todas las cosas están vacías hasta que Dios llega. Todas las cosas están en caos total hasta que Dios llega y comienza ese obrar maravilloso. Y de las tinieblas resplandece la luz. En esta mañana, yo te invito a que consideremos este hecho. El mundo que nos rodea, el relato de la creación, debemos recibirlo como una verdad
Pero más allá, ver que Dios en Cristo y por el obrar poderoso del Espíritu Santo transforma las vidas que están en caos en vidas salvadas, en vidas resplandecientes. ¿Quieres que Dios transforme tu vida? ¿Quieres que Dios produzca en ti todo eso que Él tiene en su propósito para ti? Si tú ya eres salvo, pero aún así estás viviendo en el caos, no te rindas. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida y que Dios tome control de tu vida y que Él produzca todos esos frutos que quiere que tú y yo llevemos. Hermanos, vamos a comprometernos con el Señor, a dejar esa vida de caos y de oscuridad y que Él verdaderamente nos transforme en esa persona que Él quiere que seamos y que quiere utilizar. Y si tú, amigo que nos ves y nos escuchas en esta mañana, no conoces a Cristo y te sientes descrito como nosotros por este relato de la Escritura, yo te invito a que no te rindas, que el caos total en el que vive tu vida no te haga rendirte y decir, no, yo no le importo a Dios. Dios tiene personas buenas a quien atender. Oh, dice el Señor Jesucristo, yo vine a atender a los enfermos, los que están saludables no tienen necesidad de médico. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo vengo a restaurar la vida de aquellos cuya vida está en un caos total. Y para eso fue a la cruz. Y pagó el precio de nuestros pecados, de tus pecados y de los míos. Y para eso resucitó al tercer día, para darnos la victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Así es que te invito a que des un paso de fe y recibas a Cristo en tu corazón. Y le digas, Señor, en medio de este caos, yo quiero que tu Espíritu Santo produzca una nueva vida en mí. Por eso abro mi corazón a Cristo y le recibo como mi Salvador personal. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque nos amas. Te damos gracias por Jesucristo, que vino y tomó nuestro lugar en la cruz. Gracias, Señor, porque al creer en Él, tú obraste en nosotros una nueva creación. Y ahora somos tus hijos, como dice Juan 1. Hemos nacido de nuevo, como dice tu palabra, Señor. Y todas las cosas, todo el caos que había en nuestra vida, Señor, tú lo has transformado en nuevas creaciones. Pero sobre todo, Señor, ese caos que el pecado trajo a nuestra vida y que nos condenaba, tú también, Señor, lo has iluminado, lo has cambiado, nos has trasladado de esas tinieblas a tu luz admirable. Y te agradecemos por eso, Señor. Así es que ahora te pedimos que nos ayudes a hacer un compromiso y que como hijos tuyos podamos vivir para tu gloria, que dejemos las tinieblas, que dejemos de poner nuestra vista en las cosas terrenales, que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales, Señor, y que nuestra perspectiva siempre sea una perspectiva hacia la eternidad. Y que dejemos que el Espíritu Santo obre en esas esferas de nuestra vida que están en caos, que las ilumine, Señor, y que incube todos aquellos frutos que tú quieres que nosotros llevemos. Señor, si alguno de mis hermanos quiere junto conmigo hacer esta decisión, Señor, vamos a poner aquí en los comentarios, ore por mí. Y al leer, ore por mí, yo estoy entendiendo que tú quieres hacer un compromiso como yo en esta mañana, de que Dios transforme nuestro caos, el caos de nuestra vida, en una nueva creación, en llevar fruto agradable al Señor. Comparte con nosotros y ore por mí. Oren por mí. Pero si tú no conoces a Cristo, esta mañana yo te invito a que abras tu corazón a Él, que dejes que su Espíritu Santo venga y more en tu vida y que haga una nueva criatura de ti y que a partir de ahí el Señor comience a ordenar y a llenar tu vida con todo lo que Él tiene preparado para ti. Que ese caos y ese desorden quede en el pasado y que a partir de hoy que recibes a Cristo puedas vivir una vida transformada, la vida transformada que Él promete. Pero el pecado te separa de Él, no puedes hacerlo de otra forma. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Señor, si hay alguien
que quiere hacer esta decisión que trasciende a esta vida para la eternidad, danos la bendición y el privilegio de saberlo, que nos mande un mensaje aquí en los comentarios o en privado y que nos diga quiero recibir al Señor y que podamos, Señor, ayudarle a tomar esta importante decisión. No te detengas, el Señor te está llamando, te está diciendo ven. Tu vida es un caos sin Cristo, pero cuando Cristo llega la luz, llega la transformación, llegan las cosas que verdaderamente valen la pena. Gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos en esta tarde ya que nos ayudes a atesorarla y también, Señor, a que sea parte vital en nuestro diario andar. Bendice a mis hermanos en casa, a nuestros amigos también. Gracias por la paciencia y atención de cada uno y gracias, Señor, porque tú nos permites, aún a la distancia, poder ministrar y poder recibir tu palabra, compartirla y que ésta llegue como ese alimento necesario para nuestra alma, pero también con esa exhortación que necesitamos día a día. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, pues agradecemos a Dios el que nos haya acompañado en esta mañana, en esta tarde ya. Hemos llegado al final de nuestro culto de adoración y predicación. Gracias a todos nuestros hermanos que nos dejaron aquí un mensajito, nos dejaron aquí también, compartieron su decisión de comprometerse con el Señor. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos mañana. Comenzamos nuestras actividades en esta plataforma con altar digital, miércoles de Dorcas Online, jueves de predicación, o más bien jueves de meditación bíblica. No se pierda cada una de estas emisiones, hermanos. Gracias por acompañarnos, a nuestros amigos. También muchas gracias por acompañarnos. Este fue culto de adoración y predicación. Primera Iglesia Bautista Misionera, una iglesia con un lugar para ti. Dios les bendiga, hermanos.